para todos. Un saludo muy especial a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. El doctor Elkin Herrera Novoa, docente universitario y director de Defensa Técnica de la Defensoría Militar. Doctor Jorge Parra, asistente legal en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Doctor Ricardo Villamarín Ramírez, coordinador de la Macro Regional Orinoquía de la Comisión de la Verdad. Docentes, estudiantes y profesionales que hacen parte de la comunidad académica tomasina y de las instituciones invitadas. Muchas gracias por atender la invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, del Grupo de Investigación Doctor Angélico y del Semillero de Derecho Público. Para nosotros como comunidad académica es muy importante generar estos espacios de diálogo y reflexión que, articulados con las autoridades, permiten conocer las nuevas dinámicas del derecho, sus retos y desafíos, así como los principales problemas que ameritan ser estudiados para comprender la realidad actual de la ciencia jurídica. Desde la academia consideramos de suma importancia la participación de las diferentes organizaciones estatales y no gubernamentales en la construcción de procesos de disertación que permiten a los estudiantes conocer las diversas posturas y tendencias que enriquecen su proceso de formación académica. Desde el Grupo de Investigación Doctor Angélico de la Universidad Santo Tomás y el Semillero de Derecho Público se analizan distintas realidades sociales en las cuales el papel del Estado como garante en la protección de los derechos humanos es indispensable para lograr una garantía real y efectiva de la protección a la población que a lo largo de la historia ha sido víctima del conflicto armado. Con base en lo anterior, el día de hoy queremos conmemorar los 70 años de la firma de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, generando un escenario de diálogo en torno a los nuevos retos del derecho internacional humanitario y la intervención institucional en el conflicto armado. Recordando que para los estados surgen una serie de obligaciones derivadas de los tratados internacionales que en el caso del derecho internacional humanitario están destinadas a limitar la guerra y proteger a las personas que no participan de las hostilidades. Los convenios de Ginebra son la piedra angular del derecho internacional humanitario, es decir, se constituyen como el conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en que pueden librarse los conflictos armados, intentando limitar los efectos de estos. Al establecer un espacio de reflexión acerca del derecho internacional humanitario, surgen una serie de inquietudes en torno a la importancia que tiene este derecho en el ordenamiento jurídico interno, su efectividad, los nuevos retos en el contexto del posconflicto y las dificultades prácticas. Inquietudes que hoy serán analizadas en este conversatorio a partir de las posturas de nuestros panelistas y la experiencia que desde sus instituciones representan. Este conversatorio iniciará con un video introductorio y la presentación general acerca del derecho internacional humanitario y los convenios de Ginebra, para luego dar paso al panel donde se estarán formulando una serie de preguntas que serán socializadas por nuestros panelistas y que permiten compartir experiencias en torno a estos temas tan importantes. De nuevo, muchas gracias a nuestros invitados y a ustedes estudiantes, docentes, por participar en este evento. Muchas gracias. Buenos días para todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Como ya lo decía la profesora Alix, que es nuestra directora del Semillero de Investigación de Derecho Público. Y en este espacio entonces hemos querido dar un contexto general de lo que es el derecho internacional humanitario y unas nociones generales para que a la hora de que nuestro panel empiece a conversar entonces podamos tener un poco más un marco de referencia que nos permita trabajar alrededor de eso. Bien, en ese sentido entonces lo inicial es responder a la pregunta ¿qué es el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario, en términos generales, es el conjunto de normas que regulan el ejercicio de la guerra, ¿cierto?
Por supuesto, la civilización y los seres humanos, pues a lo largo de la historia es evidente, no hemos estado exentos de la presencia de la guerra, y eso hizo necesario que el derecho entrara a regular el ejercicio propio de la guerra en medio de las naciones y en medio de los pueblos. El derecho internacional humanitario, entonces, como conjunto de normas, tiene dos fuentes, pues que son los tratados internacionales, como los que conmemoramos hoy, los convenios de Ginebra, y la costumbre de la comunidad internacional. El derecho internacional humanitario tiene una historia, ¿sí? Como todos los fenómenos jurídicos, tiene una historia y tiene unos antecesores y unos hechos sociales que han marcado o que han llamado a la necesidad de que el hombre entre a regular a través de las normas jurídicas. El derecho internacional humanitario para muchos autores tiene, digamos que su inicio moderno, contemporáneo, con Henry Dunant. Henry Dunant fue el fundador del hoy conocido como Comité Internacional de la Cruz Roja, y en ese espacio en el que viajaba Henry Dunant por Europa, se encontró con un enfrentamiento armado, muchas personas muertas al lado y lado de la carretera, y en ese momento toma la determinación de llamar a los pueblos, a las personas cercanas, y decirles que les prestaran atención a los soldados que estaban caídos en la batalla, sin importar de qué, digamos, de qué bando fueran, ¿sí? En ese sentido, entonces empezaron a trabajar por el respeto a la vida de las personas que se encontraban allí, con un botiquín que tenía una cruz roja, que luego daría entonces nacimiento, como ya lo mencionaba, la Cruz Roja, o al Comité de la Cruz Roja Internacional. Escribe luego Henry Dunant un texto que se llama Recuerdo de Solferino, en el que plantea cómo fue todo el escenario que vivió en ese espacio, que luego le va a merecer entonces el Nobel de Paz, al que va a ser acreedor precisamente por esa labor tan importante que realiza en ese espacio. Luego de eso, entonces entramos, pues como bien lo conocemos, al periodo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se cierra con la firma del Tratado de Versalles, que buscaba no hubieran más guerras de este tipo, ¿cierto? Digamos que entre la humanidad, sin embargo, como sabemos, volvió a repetirse. Y luego de eso, entonces, hacen algunos esfuerzos precisamente para que la guerra no se diera. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, todos conocemos los estragos que causó, especialmente en Europa, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido, pues entonces el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas, que hoy conocemos, que a propósito hoy nos acompaña, y que luego entonces se da precisamente para el año 49 la firma de los convenios de Ginebra. Fue toda una seguidilla de reuniones, de planteamientos de los plenipotenciarios y de las altas partes contratantes de los estados, planteando la necesidad de que se regulara el ejercicio de la guerra, de que fuera, si bien se respetara el derecho que cada estado tiene y los pueblos a autodeterminarse, y que se ejerciera la guerra, se hiciera en un marco de respeto por, digamos que la vida, la integridad y los derechos en general de los seres humanos que participaban en este tipo de enfrentamientos. En ese sentido, entonces, se realiza la firma de los convenios de Ginebra. Por supuesto, se firman en Ginebra tras la Segunda Guerra Mundial. De la firma de los convenios de Ginebra, entonces da como resultado los 4 convenios de Ginebra. El primero, que trata sobre la protección de las personas y los militares que se encuentran en guerra, en campaña de forma terrestre, ¿cierto? Es lo que protege el primer convenio de Ginebra. Cada uno de estos convenios tiene un articulado distinto, 120, 140, 180 artículos, que van a hablar precisamente sobre la temática, en este caso del primer convenio, acerca de las personas que se encuentran en tierra. El segundo convenio de Ginebra habla acerca de las personas, de los buques, de los civiles que se encuentran, pero en este caso en el mar, las personas entonces que realizan la guerra en el escenario marítimo. El tercer convenio habla acerca del trato que se debe tener con los prisioneros de guerra, que son resultado, por supuesto, del ejercicio propio del enfrentamiento entre los diversos grupos. Y el cuarto convenio de Ginebra, que busca proteger a las personas civiles que no intervienen de manera directa en el conflicto y que, entre otras cosas, como lo veíamos hace un momento en el video, suelen ser los más afectados por el enfrentamiento bélico. Y es el cuarto convenio de Ginebra el que habla precisamente acerca de las personas civiles.
Luego de eso, entonces se firmaron, posterior a ello, dos protocolos, ¿cierto?, que buscaban complementar un poco lo que no había sucedido y lo que no se había regulado en los primeros 4 convenios, y son los famosos Protocolo 1 y Protocolo 2 y el artículo 3º común a todos los convenios. El Protocolo 1 entra a detallar lo que tiene que ver con los conflictos armados de carácter internacional, es decir, los que se dan entre diferentes estados, y que por supuesto pues son en términos generales los que buscaba reducir, teniendo en cuenta pues los antecedentes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El protocolo número 2 en cambio habla acerca de los conflictos armados de carácter no internacional, es decir, los que se dan al interior de los estados, frecuentes por ejemplo en África, lo que estuvimos también nosotros viviendo aquí en Colombia. Y el artículo 3º común habla de la protección que se debe tener y del trato humano que no están interviniendo directamente en el conflicto, como por ejemplo aquellas que deciden rendirse, que deciden bajar las armas, que se encuentran heridas, que se encuentran quizás a punto de morir, y que ellas deben prestársele la atención debida sin importar el bando al que pertenezcan, el Estado o a quien representen. 1.2 y el artículo 3º común. Existe un protocolo 3 que fue firmado alrededor del año 2005, pero el protocolo 3 se firmó para establecer pues cuáles eran las insignias que se iban a utilizar, hablando acerca del tema de la protección de las personas que intervienen en la guerra, en este caso la cruz, el diamante rojo y la media luna y demás. Bien, el derecho internacional humanitario en Colombia, por supuesto es conocido por todos. Colombia tuvo un conflicto armado que duró alrededor de 50 o 60 años, bueno, eso podremos tener posturas diferentes frente a eso. Para el caso concreto, el derecho internacional humanitario se integra en principio con la firma o con la ratificación y la aprobación de los convenios de Ginebra que se dieron en el año 60 a través de la ley quinta, y posteriormente pues con el nacimiento de la Carta Constitucional de 1991 se integran en virtud del artículo 93 superior, que el artículo 93 lo que permite es el ingreso de tratados y convenios internacionales que prevalecen en el ordenamiento jurídico interno y que prohíben la limitación de los derechos humanos en estados de excepción. Es el conocido bloque de constitucionalidad, mediante el cual se integran los tratados y convenios internacionales. Y el artículo 214 superior, que habla de manera concreta sobre el derecho internacional humanitario y el respeto al interior del Estado colombiano. En ese sentido, entonces, se integran las normas de los tratados de los convenios de Ginebra para que prevalezcan sobre el orden jurídico interno y luego pues puedan ser entonces ellos sujetos de reclamación. Y luego pues de la aplicación y de la integración del derecho internacional humanitario, entonces tenemos un eventual juzgamiento. El juzgamiento en términos generales en el derecho internacional humanitario en todo el mundo tiene prevalencia en el orden interno, es decir, cada uno de los estados se encarga de sancionar a las personas que han violado lo que se encuentra escrito, las normas positivas que se encuentran regulando el ejercicio de la guerra, en este caso el derecho internacional humanitario. Sin embargo, en el año 98 se firmó el conocido Estatuto de Roma, que dio nacimiento a la Corte Penal Internacional, que es la primera corte de carácter permanente de tipo penal y que es justicia subsidiaria, es decir, en caso de que los estados al interior no juzguen, no persigan o no tengan la capacidad de poder perseguir y aprehender a las personas que vulneraron o que violaron el derecho internacional humanitario, la Corte Penal Internacional tomará competencia especialmente sobre 4 delitos, que es el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, el delito de agresión y los crímenes de guerra. Sí, señor. Y es entonces la justicia subsidiaria. Y pues eso entonces en términos generales era todo lo que queríamos presentarles para luego dar paso entonces a nuestro panel. Muchas gracias. En el foro, el doctor Elkin Herrera Novoa,
quien es abogado de la Universidad Gran Colombia de Armenia, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Disciplinario de la Universidad Externado de Colombia, Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Palermo, Argentina, Magíster en Derecho de la Universidad de Palermo, Argentina, y Magíster en Derecho Internacional y Justicia Penal Internacional de la Universidad Oberta de Cataluña, España. Candidato a doctor en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín, subdirector ejecutivo y director de Defensa Técnica de la Defensa Militar, asesor del Congreso de la República, delegado ante el Comité de Política Criminal y docente universitario en el área de Derecho Penal Internacional en pregrado y posgrado de la Universidad de Medellín, Universidad Sergio Arboleda y Universidad Santo Tomás, Villavicencio. Nos acompaña el doctor Jorge Parra, quien es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en negociación y relaciones internacionales de la Universidad de los Andes, magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia. Se desempeña como asistente legal en la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha trabajado como oficial de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala, asesor en temas de justicia transicional de la cooperación alemana en Colombia, Cancillería de Colombia y Alcaldía Mayor de Bogotá. De igual manera nos acompaña el doctor Ricardo Villamarín Ramírez, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en planificación del desarrollo regional con énfasis en planeación participativa del CIDER de la Universidad de los Andes. En su vida profesional ha estado vinculado a procesos de promoción y defensa de los derechos humanos, particularmente asociados al ejercicio de la participación ciudadana. Desde la sociedad civil ha estado vinculado con la Fundación para el Desarrollo del UPIA, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Corporación para el Desarrollo y la Paz del Piedemonte Oriental, la Mesa Humanitaria del Meta, la Asociación de Usuarios Campesinos del Meta y el Sistema Nacional de Planeación Participativa. En el sector público se ha desempeñado como delegado para Casanare del Plan Nacional de Rehabilitación, docente capacitador de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en las áreas de participación comunitaria y derechos humanos, asesor del Departamento Nacional de Planeación ante los entes territoriales en temas de planeación participativa del desarrollo local. Recientemente se desempeñó como consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de gobernabilidad democrática, participación ciudadana y construcción de paz territorial. Y actualmente es el coordinador del marco de la macrorregión Orinoquía de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Agradecemos de manera muy especial la participación de ustedes en este foro. Gracias por aceptar la invitación de la Universidad Santo Tomás y de la Facultad de Derecho. Para iniciar con este panel es necesario establecer que el mismo se desarrollará a partir de la formulación de unas preguntas orientadoras, las cuales serán socializadas por parte de la doctora Alix Tovar. Para dar respuesta a las mismas contarán con un espacio de 2 minutos respectivamente. Muchas gracias. Damos inicio a este panel acerca de los nuevos retos, las dificultades prácticas y el derecho internacional humanitario con ocasión a la nueva dinámica del posconflicto. En ese orden, la primera pregunta que vamos a trabajar en este conversatorio es acerca de cuál consideran es la importancia que tiene el derecho internacional humanitario en el ordenamiento jurídico interno. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Y bueno, para empezar a conversar de este tema, les comento, yo trabajo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La oficina a nivel mundial fue creada en el 93, después de la Conferencia de Viena de los Derechos Humanos, para liderar todo el tema de la promoción, protección y garantía de los derechos humanos a nivel mundial. En Colombia se suscribió el acuerdo con el gobierno en 1996 para hacer principalmente 3 cosas. Lo primero es monitorear la situación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, lo cual le posibilita a la oficina recibir quejas de presuntas violaciones o infracciones, y eso es lo que hemos principalmente venido haciendo en los últimos 23 años, es ver qué está sucediendo en el país.
A partir de casos emblemáticos comenzamos a analizar cuáles son las determinantes que produjeron la violación, cuáles deberían ser las medidas para corregirlo y hacer unas recomendaciones tanto a sociedad civil como al Estado para prevenir que se repita. Esa observación la condensamos en un informe anual que le presentamos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y que hacemos labores de difusión a nivel nacional. La segunda gran línea que hace la oficina es brindar apoyo técnico a través de recomendaciones, de insumos, tanto al Poder Legislativo como a la rama ejecutiva, y tenemos un diálogo muy cercano con la fuerza pública para que se observen mejor las normas de VIH. Y lo tercero es que hacemos labores de capacitación y difusión, como la que sería lo que estamos haciendo el día de hoy. En virtud de los acuerdos que suscribieron las FARC y el gobierno colombiano, se nos ha pedido que además apoyemos la implementación del punto número 5 en relación al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el cual tenemos un diálogo muy cercano con los 3 mecanismos. Y ahí lo que también recordamos insistentemente es que uno de los grandes acuerdos que hicieron las dos partes era la plena observancia de los derechos humanos y del VIH, mirando la violencia cometida en la época del conflicto, pero también la adopción de medidas que transformen las realidades de esos contextos en los cuales se produjo el conflicto armado en Colombia. También nos han pedido acompañar a la Comisión Nacional de Garantías al tema de la liberación de presos políticos de las FARC y otra serie de disposiciones que pueden encontrar en la página web de la oficina. Yo creo que con base a esa observación y al análisis que hacemos, problematizaríamos un término que se usa en el conversatorio, y es que nosotros no hablamos de posconflicto. En el caso colombiano lo que observamos es que se logró un acuerdo entre dos partes, principalmente entre el gobierno que se está comprometiendo a transformar políticas, disposiciones, consideraciones acerca de lo que sucede en el país, y una de las guerrillas, la principal, la más longeva, una que ha generado grandes impactos en varias partes del país. Pero compartimos con el Comité Internacional de la Cruz Roja que persisten otros conflictos armados. En el informe anual que presentamos este año llamamos a que el Ejército de Liberación Nacional y el Estado colombiano retomen las negociaciones para que haya una plena observancia del VIH por parte de los dos y que cesen las hostilidades que se están dando para poder abrir paso a la negociación. Consideramos que hay otros actores que están que se están desempeñando como actores de VIH. Y tenemos todavía un análisis que no compartimos mucho con el CICR acerca de las disidencias del bloque oriental, porque lo que vemos es que hay que hacer una conceptualización, una revisión a la luz de la doctrina de cuáles son esos sujetos, qué capacidad de desplegar acciones militares, qué tipo de mando unificado tiene y cómo deberían ser entonces atacados desde el Estado. Y por eso nosotros también consideramos que el derecho internacional humanitario debería verse de manera complementaria con el derecho internacional de derechos humanos, porque si hay fenómenos de criminalidad organizada que sean reductos de las FARC, que ya no tienen unas características como técnicas en el comportamiento de estos sujetos, pues debería empezar a reducirse la ofensiva militar y empezar a fortalecer otro tipo de disposiciones que mitiguen el actuar de estos grupos. Y a eso me refiero que nosotros vemos, y por eso creo que es muy importante el video de Holman Morris, es dónde se desarrolló la guerra y quiénes eran los sujetos que la estaban haciendo. ¿Por qué las guerrillas estaban reivindicando ideales sociales? ¿En qué contextos habían estas economías que estaban dando sustento? ¿Qué exclusión había sobre estas comunidades? ¿Y por qué la respuesta militar no es quizás no fue la más adecuada en ese momento y no será la mejor en un contexto como el que estamos observando ahora? Esto evidentemente tiene un montón de implicaciones y de discusiones que tenemos con los diferentes actores del Estado. Y lo que observamos con preocupación es que los contextos que fueron muy afectados por la guerra y la ruta de trabajo que se ha trazado con los acuerdos de paz, en especial con la reforma rural integral y con los planes de desarrollo con enfoque territorial, están viéndose ralentizados por disposiciones políticas que hay en este momento, y debería haber una mayor discusión de cómo acelerar esa implementación, de cómo generar una mayor participación de las víctimas y de esas comunidades que son más afectadas. También nos preocupa que la falta de financiación y de apoyo para el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición dificulte el derecho fundamental de las víctimas a la verdad
Y creo que en eso una preocupación, y para los llanos orientales es particularmente importante, es el paradero de las personas que han sido dadas por desaparecidas, o encontrar los cuerpos y devolverlos dignamente a sus familiares. Y esto tenemos que discutirlo de una manera mucho más amplia, de una manera sensata, donde la discusión jurídica acerca del VIH tiene que estar en esa perspectiva de cómo seguirlo observando en ciertos contextos, cómo ir restringiendo la discusión que se da alrededor de la aplicación del VIH por la consideración del contexto de conflicto, y también cómo se genera una mayor participación de la sociedad civil. Y ahí quisiera cerrar una consideración, y es que en los acuerdos de paz hablar tan insistentemente de VIH es también plantearle a la sociedad colombiana cómo debemos cerrar el capítulo de la guerra definitivamente, y eso implica también hacer un pacto, un compromiso de voluntades de todos y todas para erradicar esas causas que provocan la guerra, la desigualdad, el machismo, la forma como se tiene la tierra y la manera como se distribuye el poder en el país. Me voy a tomar una introducción breve, pues también para contextualizar la vinculación que yo tengo y el trabajo que hace la corporación con la que estoy vinculado. En primer lugar, buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre pues, va a ser un honor y muy grato estar en compañía de tan excelentes profesionales. Antes de hablar sobre la primera pregunta, en qué consiste la importancia del VIH en el ordenamiento jurídico interno, quiero decir que la Defensoría Militar es una corporación de carácter civil que funciona como un bufete de abogados. La importancia de esta corporación por más de 25 años que tiene funcionamiento es que tiene cerca de 170 abogados en cerca de 6.000 causas penales, disciplinarias y fiscales, en las que, o de las cuales cerca del 60% de ellas tienen relación con el desarrollo de operaciones militares. De esas, un gran porcentaje, por no decir todas, son operaciones militares que han reportado resultados como heridos, como muertos, y por las cuales se les abren tanto en la justicia penal militar como en la justicia ordinaria y en las oficinas de control interno disciplinario y la Procuraduría General de la Nación. También hay procesos fiscales derivados de la ejecución de esas operaciones cuestionadas, y nosotros pues ejercemos la defensa de esta población. Ahora, por más grande que sea la Defensoría Militar, apenas cubre el 40% de procesos en contra de militares. Pareciera pues que el gran número, el 60% de procesos en donde estarían involucrados actos o comportamientos contrarios al derecho internacional humanitario, están pues por abogados particulares, la Defensoría Pública, todo el sistema de defensa de abogados que existe en el país. Eso lógicamente, en mi experiencia como oficial del ejército por cerca de 7 años y luego como integrante o más bien asesor en la Comisión Segunda del Ejército, me ha permitido mirar la importancia que tiene el derecho internacional humanitario en escenarios no propiamente militares, en muchos escenarios. Y quiero, antes de empezar acá a hablar acerca de la primera pregunta, pareciera que no lo fuera, pero el derecho internacional humanitario tiene incidencia, o sea, transversaliza todo el ordenamiento. Es más, cuando uno va a mirar quién es el operador del derecho internacional humanitario, uno solo se imagina personas uniformadas, pero operadores no solo de organismos internacionales como los que nos acompañan, sino también jueces, sino también procuradores, etc. O sea, todo el sistema está transversalizado por el derecho internacional humanitario. En el último tiempo ha habido un movimiento en el mismo sistema bastante particular desde lo jurídico, desde lo normativo, provocado por el derecho internacional humanitario, que me voy a permitir presentar ahora sí en 2 minutos. El tema es el siguiente: la importancia del VIH muchas veces
Es más, es tan importante el DIH que es la fuente del derecho penal internacional. La preocupación de establecer una jurisdicción penal permanente internacional o ad hoc nace de infracciones al derecho internacional humanitario en conflictos de carácter internacional e interno. Así que el derecho internacional humanitario tiene una importancia que muchas veces no es precisamente advertida en su gran dimensión. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál considera que es la importancia del DIH en el ordenamiento jurídico interno? Bueno, es medular. Ya lo decía aquí el compañero en su presentación, existen constitucionalmente dos referencias al derecho internacional, te faltó una, realmente son tres, dos usan el término derecho internacional humanitario y hay otra que por interpretación de la Corte Constitucional. Las tres son el artículo 93, que bien lo decía, el bloque de constitucionalidad. Ahí cuando se usa, cuando la cláusula, esta cláusula constitucional no usa el término derecho internacional humanitario, hubo inicialmente una discusión si las normas de DIH efectivamente se podrían incorporar al bloque, y eso fue resuelto desde 1992 y especialmente la sentencia 574 del 92, y pues hay para allá cerca de 150 pronunciamientos de la Corte, en el que dejó fuera de toda duda que el derecho internacional humanitario hacía parte del bloque de constitucionalidad por esa relación de complementariedad entre los derechos humanos y el VIH. Luego, a partir de ahí, en 1992, nosotros entendemos que a pesar de que la cláusula, la disposición del 93 no habla de derecho internacional humanitario, se entiende que sí se incorpora al bloque de constitucionalidad en estricto sentido, no el lato sensu, sino el estricto sentido. Luego, es una norma, integran todas estas normas, por ejemplo, los convenios de La Haya de 1899, 1901, los convenios del 49 que son propiamente humanitarios y los protocolos del 71 ingresan y hacen parte del bloque de constitucionalidad estricto sentido. Ahora, hay un tema aquí que tiene que ver con el carácter de las normas consuetudinarias, cómo se integran. Es un poco más complejo, es un poco más difuso, pero pues la Corte ha dado unas reglas de cómo se incorporan. La segunda regla es una regla originaria de 1991 y es el artículo 214.2, el que tiene que ver con los estados de excepción. Y para decir, como segunda regla importante, los estados de excepción, que el de los derechos humanos y las reglas de DIH no pueden ser suspendidas en estado de excepción. Hasta ahí. En el año 2015, como resultado del acto legislativo 01 que buscaba la reforma al artículo 221, que es la base de la justicia penal militar, hubo una modificación a la Constitución y se incorporó la expresión derecho internacional humanitario con un fin específico. Es asegurar que a quienes planean y ejecutan operaciones militares en el marco del derecho internacional humanitario sean igualmente investigados y juzgados por esas reglas que usaron para planear y ejecutar. ¿Por qué? Porque si usted planea y ejecuta una operación militar a la luz del DIH y luego te la investigan a la luz de los derechos humanos y te juzgan a la luz de los derechos humanos, lo que en DIH es proporcional necesariamente termina siendo desproporcional a la luz de los derechos humanos, y lo que inicialmente sería válido o sería legítimo a la luz del DIH, un resultado operacional, a la luz de las reglas de derechos humanos terminaría con una condena segura o por desproporción o por ilegalidad del resultado, ¿sí? Entonces, esa necesidad hizo que en 2015 se incorporara el término derecho internacional humanitario específicamente a una norma constitucional. Ahora, eso en el punto, en el nivel constitucional. Ahora, en el nivel legal, el derecho internacional humanitario tiene una importancia fundamental. Aunque pareciera que no fuera así, hay bastantes normas, una tiene que ver con lo que usted plantea ahorita. Hay bastantes normas que hacen uso del derecho internacional humanitario o que se nutre de él. El primer movimiento que provocó el derecho internacional humanitario en el sistema normativo interno tuvo que ver con la modificación o el nuevo código que es vigente, con el nuevo código, el Código Penal vigente, con su título 12 sobre delitos contra el derecho internacional humanitario. Eso fue
un hito o ha sido el movimiento de reforma del ordenamiento, reacomodamiento más importante. Y fíjese que tuvo que esperar desde el 91 hasta la entrada en vigencia de este código nuevo, pues el vigente, para que se incorporara un código nuevo. Antes del código del 2000, por ejemplo, si un militar daba de baja a una persona y había un cuestionamiento sobre ese resultado operacional, la tipicidad se arreglaba, o más bien se tipificaba ese comportamiento en un homicidio agravado, como sin ningún tipo de elemento. Con ese nuevo código se establece, por ejemplo, el artículo 135, que es homicidio en persona protegida, que la descripción típica es mucho más rica y que el elemento conflicto armado interno es un elemento estructural objetivo de la descripción típica. Y bueno, como yo creo que ya me pasé los 2 minutos, legalmente se pudiera hablar de muchas otras. Se me olvidaba, desde el punto de vista constitucional. La última gran reforma importante que incorpora al texto constitucional tiene que ver precisamente con el acto legislativo 001 del 2017, que crea el Sistema Integral de Justicia, Verdad y Reparación, y concretamente de las formas como se juzga en el marco de la JEP. Usted va a encontrar, usted solo busca en el buscador, abre el acto legislativo y le da la palabra humanitario, y hay 9 referencias explícitas al derecho internacional humanitario. ¿Y para qué lo usa ese acto legislativo, que son normas constitucionales transitorias, pero al fin normas constitucionales? Lo usa, 1, para definir los límites de la competencia de la JEP; 2, para definir la calificación de las conductas; y 3, para determinar el alcance de las sanciones. Es interesante cómo usa, por ejemplo, como un mismo término se usa para diferentes cosas. Y aquí quiero compartir con ustedes una gran preocupación de los militares cuando se estaba en el Congreso, lo digo por las discusiones que se dieron en el Congreso. Los militares militares y policías tenían una gran preocupación en el sentido de que quedara en el acto legislativo una referencia especial a la norma de DH como norma de juzgamiento, y a que se reconociera el valor normativo de sus reglamentos. Resulta que los militares, ellos tienen unos reglamentos y ellos establecen, por ejemplo, a través de esos reglamentos, reglas de enfrentamiento, que son aquellas que en determinados escenarios le dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y con qué intensidad hacer uso de la fuerza. Entonces, era una grandísima preocupación, y es la primera norma, la única norma en toda la historia republicana de Colombia que reconoce el valor normativo de los reglamentos internos de la fuerza pública en el manejo de en el uso de la fuerza. Eso es trascendental, En el tema legal, la ley 1448, la ley 1407, donde se habla del DIH como limitante de la competencia de los jueces penales militares. El artículo 3 limita la competencia de los jueces penales militares. ¿Y qué lo limita? El concepto de DIH, y especialmente infracciones al derecho internacional humanitario. Finalmente, antes, creo que eso es de la última pregunta, pero quiero decir una adicional, y tiene que ver con la ley 1908, que es la ley que determina el combate o la lucha contra grupos armados organizados, GAO, o grupos de delincuencia organizada, GDO. Es interesante esa ley. A quien les interesa, veo que va por muy buen camino aquí el compañero. El análisis que hace el ordenamiento legal para determinar, en este caso, cómo se califica un grupo armado organizado, GAO, y cuál es la calificación de un grupo delincuencial organizado. Y eso tiene la respuesta a lo que el compañero aquí de panel planteaba al principio, su discusión sobre si las disidencias son o no son objeto de ser combatidas a la luz del DIH o a la luz de los derechos humanos. Pues bien, el ordenamiento viendo esa necesidad, que el principal reto del, comillas, post-conflicto, aunque yo estoy de acuerdo con usted, una de las principales es el aumento de la simetría del conflicto.
y la aparición de nuevos grupos que no necesariamente son grupos tipo FARC, tipo ELN. Entonces la pregunta es, ¿sobre una disidencia yo puedo entregar armas, hacer operaciones de bombardeo sobre las disidencias? ¿O debo enviar a la policía a un grupo especial que en lugar de ir a dar un golpe de mano sobre el objetivo, ¿sí?, porque no se considera objetivo, lo que vaya es hacer un procedimiento policial? Es de ese tamaño el conflicto del que hablaba el doctor. Eso no lo resuelve una ley, pero ya dio el primer paso. Es una ley del 2018, la 1908. Interesante la discusión, creo que eso va a durar años, y en esa discusión van a haber muchos, no solo privados de la libertad, sino encartados. Luego la aspiración de trabajo mía, si no me desvinculan de la defensoría, va a ser garantizada. Muchas gracias, doctor Elkin. Escuchamos ahora al doctor Octavio. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Nuevamente mis agradecimientos por esta invitación y felicitar a la universidad por estar promoviendo este tipo de espacios y de reflexiones sobre temas que son de interés nacional y que muchas veces no les paramos la suficiente atención que se merece. Yo no soy abogado, ¿no? Ya queda claro perfectamente, entonces me van a excusar no poder utilizar en algunos casos todas las referencias a las leyes, etcétera, porque creo que buena parte de lo que nos ha pasado en el país es que a veces pretendemos reducir el diálogo y la conversación sobre los derechos a los abogados, pensando que los abogados son los únicos que pueden hablar de derecho. Entonces en eso nos parece que la sociedad en general ha venido cambiando un poco ese chip para decir, nosotros, sobre todo a partir de la Constitución del 91, cuando se nos reconoce como sujetos de derechos, empezar a entender un poco cuál es el papel que cumplimos frente a la sociedad, frente al Estado y frente, obviamente, a toda la dinámica que se presenta en nuestros contextos. En ese sentido, yo quisiera decir que buena parte de la discusión que estamos teniendo aquí, que la plantea Jorge, pero también la plantea el doctor Elkin, es el concepto de conflicto armado interno. Si lo que hace fundamentalmente el derecho internacional humanitario es precisar cuándo se habla de un conflicto armado interno. No siempre se puede estar hablando de derecho internacional humanitario. Y en el caso concreto de Colombia, sistemáticamente se ha venido negando que existe un conflicto armado interno. Es decir, ha habido posiciones que dicen que aquí no ha habido un conflicto armado interno, luego entonces el tema del derecho internacional humanitario no aplicaría, o simplemente se manejaría por otros medios o con otras categorías, y obviamente hace que, ¿cómo podríamos nosotros, en un contexto justamente de conflicto, aplicar las normas del derecho internacional humanitario, que lo que buscan fundamentalmente es proteger a los no combatientes o proteger a las personas que, siendo combatientes, han quedado en estado de indefensión? Es decir, es un derecho, pues es una norma internacional que busca fundamentalmente humanizar lo que no es humanizable, es justamente la guerra. Entonces, en el país, el tema del conflicto armado interno, que tiene básicamente varias categorías, no voy a mencionarlas ni voy a profundizar en el tema, pero fundamentalmente era la existencia de grupos insurgentes armados en contra del Estado, que tuvieran unidad de mando y que tuvieran capacidad de ocupación del territorio, y ahí configuraba realmente la existencia de que en el país podría haber o no un conflicto armado interno. Por eso, como bien lo planteaba el doctor Jorge ahora, cuando se habla del acuerdo final para la terminación del conflicto, se está hablando de un acuerdo firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Aquí no se está terminando el conflicto, no hay un acuerdo con el ELN. Se han firmado otros acuerdos anteriormente con otras guerrillas en otros contextos, con el M-19, con el EPL, etc. Pero fundamentalmente la discusión que había, o que hay todavía de fondo, es si existe o no el conflicto armado interno. Y entonces, para saber hasta dónde llega o no la aplicación de la normatividad del derecho internacional humanitario. Y en ese sentido, entonces, claro, ahí se nos presentan unas líneas muy delgaditas para saber cómo es cuando la fuerza pública está haciendo, realmente aplicando, está haciendo uso, digamos así, de las normas del derecho internacional humanitario, combatiendo a un grupo insurgente, o cuando, por ejemplo, en ese mismo uso tiene afectaciones a civiles, o involucra a civiles en el combate, o la misma guerrilla utiliza a los civiles como escudo, como carne de cañón, como se dice
coloquialmente. Y entonces todas esas normas que aparecen en el DIH, de no utilizar, de tener a los combatientes uniformados, de hacer la distinción entre los combatientes y los no combatientes, de no utilizar infraestructura civil para el uso de la fuerza, lo veíamos en el video, y es una práctica, digamos, utilizada no solamente por el Ejército Nacional, sino también por las guerrillas. Si las tomas militares, el uso de los cilindros, bomba, el uso de caballos bomba, motos bombas, etcétera, que son afectaciones graves al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, pues justamente es lo que ha hecho que nosotros tengamos un conflicto pues degradado, y que sea necesario que a nivel de la sociedad en su conjunto podamos hacer precisiones cada vez más claras de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. En eso me parece que hay que hacer todavía muchísima pedagogía. Inclusive esperaría que las facultades de Derecho Ambiental nos ayuden justamente a revisar estos temas para que haya una mayor claridad de lo que estamos hablando cuando nos referimos a estos hechos, y si no se queda simplemente como un tema evidentemente de la aplicación de la norma y de la justicia para castigar o no a algunas personas. Justamente cuando en el acuerdo final para la terminación del conflicto se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que justamente tiene bajo su tarea no la aplicación de la justicia para los combatientes o para las personas que participaron y que han sido responsables del conflicto, sino fundamentalmente para esclarecer las razones por las cuales se presenta ese conflicto y donde ha habido afectaciones graves a los derechos humanos o violaciones al derecho internacional humanitario. ¿Escuchando a quiénes? Escuchando a las víctimas, escuchando a los militares, escuchando a los reincorporados, los combatientes, escuchando a terceros responsables, escuchando a toda la sociedad que se ha visto inmersa en este conflicto que no tiene, que decimos que no tenía, que no debería haber tenido sentido, y que implica necesariamente que todos, la sociedad en su conjunto, hagamos conciencia de qué fue lo que nos pasó, por qué pasó, por qué se presentó este conflicto durante tantos años y cuáles son las causas que hacen que esto se tienda a perpetuar y a repetir. En ese sentido, repito, estamos obviamente abiertos a la escucha, estamos incluso empezando a tener conversaciones y relaciones con miembros de la fuerza pública, tanto activos como retirados, igual obviamente con las FARC, que tienen la obligación sí o sí de comparecer ante la Comisión y ante la Jurisdicción Especial para la Paz, para justamente avanzar como sociedad en el esclarecimiento de esas causas estructurales que hicieron que el conflicto se presentara, para que avancemos en los procesos de convivencia y reconciliación, y sobre todo para que como sociedad y como Estado creemos garantías de que esto no se vuelva a repetir. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. La siguiente pregunta que se formula dentro de este panel, ya han desarrollado un poco acerca de lo que, digamos, contiene la segunda pregunta. No obstante, no sé si quieran agregar algo más respecto a cuál es el papel que desarrolla la organización de la cual hace parte en la promoción del derecho internacional humanitario. Si de pronto quieren agregar algunos comentarios adicionales frente a la segunda pregunta, pues teniendo en cuenta que ya han mencionado algunas cosas importantes al respecto. Agregar más, yo creo que el doctor Elkin plantea ya varios temas de debate alrededor de la reforma legislativa que se hizo en el 2012 para el fuero penal militar, y una preocupación que expresó en su momento el representante en Colombia del Alto Comisionado, en ese momento era Alto Comisionado todavía, y un grupo de expertos independientes, era el análisis de cómo se deberían excluir algunas violaciones de derechos humanos del fuero penal militar bajo dos consideraciones. Uno, la preocupación por la impunidad que había, y esa impunidad en relación a las ejecuciones extrajudiciales, lo que se ha dado mal llamar en el país los falsos positivos, y cómo debería hacerse mecanismos que hagan más transparente la rendición de cuentas respecto a las responsabilidades que hubo en la comisión de estas graves violaciones de derechos humanos, y cómo se deberían prevenir, cómo se deberían repetir, cómo no se deberían repetir, y para eso sería interesante llevar la discusión de esa sanción a la justicia ordinaria.
La reforma se hizo, efectivamente, pues el fuero penal militar sigue cubriendo esos temas y hay un tema, una preocupación que sigue siendo acerca de la publicidad de las sentencias que profieren los jueces penales militares. Y esas discusiones del VIH son justamente interesantes por esto, porque hay una parte muy técnica y el Estado colombiano ha sido cada vez más sofisticado en la manera como incorpora las normas de VIH, tanto en lo judicial como en los marcos operacionales. La fuerza pública colombiana no es la misma de hace unos años, hay una mayor conciencia acerca de su responsabilidad y del principio de precaución, pero el contexto cambiante hace que sea difícil esa aplicación. Entonces, la discusión de cómo se deberían combatir las disidencias de las FARC, cómo llego yo a centros poblados en el Meta que han sido históricamente dominados por un actor armado ilegal y entro a combatir con doctrina militar o apoyo a la policía con el uso de armas largas, y esos qué impactos tienen sobre esta sociedad, sobre esos pueblos que dicen que con mucha facilidad ven llegar varios helicópteros del ejército y desembarco de tropa, pero con esa misma facilidad esperaría que llegaran los servicios en educación, en salud, en infraestructura, en posibilidades de inserción al mercado de sus productos campesinos. Y hay unas reflexiones acerca de cómo restringir esa perspectiva del VIH, salvaguardando las garantías que tienen los miembros de la fuerza pública a un debido proceso y a unas garantías judiciales, y balanceando estos con la necesidad de las víctimas de verdad, justicia, reparación y repetición. Y eso es un debate bastante complejo, que en efecto no podríamos resolver hoy, pero que sí requiere una discusión más amplia y un análisis de cómo el país necesita ver al sector rural, cómo debe transformar esa mirada que es altamente estigmatizada y una doctrina que sigue viendo al otro como un enemigo que hay que eliminar, inclusive físicamente, pues contradice principios básicos del VIH y de la doctrina. Es si yo puedo capturar, ¿por qué tengo que asesinar? ¿Y qué está sucediendo ahora con las disidencias? Porque han incrementado el número de combates, pero se ha reducido el número de bajas. Tenemos muchos combates sin bajas, pero bajas las que se están dando son personas que deberían ahorita estarnos contando qué es lo que está sucediendo. Si yo neutralizo a este enemigo, no lo puedo llevar ante la justicia, no puedo desestructurar organizaciones criminales que hay detrás de ellos, ni puedo entender por qué se están produciendo estos fenómenos. Y esta es una perspectiva de cómo el derecho internacional de los derechos humanos sobre el VIH habla respecto a la doctrina que hay sobre seguridad ciudadana. Y en esto hay un informe del Alto Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo que hace es recoger todos los pronunciamientos que ha habido de los informes de país y plantear una restricción del involucramiento de la fuerza pública, del ejército, en funciones de seguridad ciudadana. ¿Cómo nos pensamos un cuerpo civil que tenga rendición de cuentas, que se ajuste a una política pública de seguridad ciudadana en la cual prime la protección de la persona y no una concepción donde hay que eliminar un enemigo? Y ese es uno de los principales retos del VIH en el contexto colombiano actual. Doctor, creo que le ha motivado, ha alimentado una discusión realmente muy interesante. Yo me voy a tomar no para contestar qué hace la Defensoría Militar, lo iba a hacer, pero se reduce a promoción y defensa, ya, punto. Y entonces ahora sí quisiera decir un par de cosas sobre lo que decía aquí el doctor. Mire, la limitación de la competencia de los jueces penales militares para conocer graves infracciones al derecho internacional humanitario, aunque aquí son competentes para conocer de infracciones nomás, porque hay graves y no graves. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay infracciones al derecho internacional, hay diferentes intensidades en la gravedad del derecho internacional humanitario, y de entrada uno dijera que no. Pero cuando usted ve el Estatuto de Roma que utiliza el término graves infracciones, eso querría decir que hay infracciones que no son graves. Y se me viene a la cabeza la siguiente: una grave infracción al derecho internacional humanitario, asesinar extrajudicialmente o fuera de combate a alguien que se acaba de rendir. Eso es una grave infracción, torturar, desaparecer, etc. Una infracción que no puede ser calificada como grave es el tema de la requisición, que es un delito del derecho penal militar. ¿Y cuál es ese? Llega una unidad militar a una finca, por ejemplo, o llega un grupo al margen de la ley, llega a una finca y han pasado
2 días, 3 días, 5 días comiendo ración y están cansados de comer ración y empiezan a ver esas gallinas que van corriendo por todo lado, o esas vacas las ven asadas, y en lugar de pedirle permiso al dueño de la finca y comprar lo que eso debería hacer, si se la quieren vender o no, se roban 3, se roban 4, o simplemente para asegurar el paso de una finca a otra rompen todas las cercas. Eso es una infracción al derecho internacional humanitario, pero por supuesto que sí. Ahora, tiene la misma intensidad del primer caso y luego que no. Entonces, es claro, desde 1998, desde aquella sentencia, creo que la 578 o 558 del 578 de 1998 y la 291, que la justicia penal militar no tiene competencia para graves infracciones, o sea, infracciones tipo falsos positivos. Y eso se incorpora legalmente en el Código Penal Penal Militar del 2010, el artículo 3, donde expresamente dice que las infracciones al derecho internacional humanitario no son de competencia de la justicia penal militar. Eso es un grandísimo avance y eso hace que el concepto interno que tiene el ordenamiento colombiano del alcance de la competencia, la fisionomía de la competencia de la justicia penal militar, se acople de mejor manera con todos los dictámenes, por ejemplo, que ha emitido la Corte, pues la ONU y la Corte, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2 casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta en contra de Perú, que fueron la base, pues, de entendimiento de el límite de la competencia de la Corte, de la justicia. Y finalmente, algo que es problemático, doctor, mire, ¿qué hacer en la aplicación del VIH? Resulta que en el año 2009 las fuerzas militares emitieron un reglamento de uso de la fuerza. Catalogaron todo, tomaron el mapa de Colombia y clasificaron las zonas. Entonces dijeron, la zona norte es zona azul, la zona, por ejemplo, esta es zona roja. Las zonas azules solo aplica derechos humanos y las zonas rojas solo aplica VIH. Eso trajo una cantidad de problemas. El reglamento de doctrina del ejército establece 4 tipos de operaciones militares. Todas son operaciones militares. Pero hay una que pareciera ser una operación de carácter policial que se llama control militar de área. Es una operación en VIH, pero con esta distorsión. Entonces se decía, las unidades militares que están en las zonas azules solo desarrollan operaciones de control militar de área, o sea, solo desarrollan operaciones de policía. A la Corte Suprema de Justicia en el año 2012 llegó un caso de un error militar, donde lo reconocieron como un error, estaban en desarrollo de una operación militar de ese tipo, y cuando la Corte fue a analizar si se aplicaban las reglas de VIH de derechos humanos, tomó el reglamento, o sea, los militares mismos se hicieron el harakiri, cogió el reglamento de los militares y dijo, oigan, los mismos militares dicen que aquí no se pueden hacer emboscadas si usted está haciendo una operación en tarjeta azul, en una zona azul. Luego usted no me puede argumentar en VIH porque usted estaba en una zona azul. Resulta que en la zona donde estaban era una zona consolidada azul donde se aplicaba solo derechos humanos, y resulta que 2 días antes habían tenido combates con un reducto de un frente que estaba en la zona roja pero que pasaba a la zona azul porque era una zona de descanso. Eso terminó en una condena, y seguramente lo más justo es que esa condena llegue de un cabo y de un soldado, llegue a la JEP y allá se sepa la verdad, aporten verdad y esa gente termine siendo beneficiada con una sanción propia. Pero es la única forma de hacerle justicia a un tipo que usó la fuerza de forma legítima, pero que por los propios reglamentos, que yo creo que hasta desconocía, de su fuerza, determinaron que él no se podía absolver, sino se iba a condenar a 33 años. Entonces, el tema es complejo. Yo le quiero decir que hay hoy en el derecho internacional humanitario. Ayer yo tuve la oportunidad de hablar con el batallón de fuerzas especiales urbanas.
ellos decían, venga doctor, yo le hago acompañamiento al CTI en operaciones de allanamiento, etcétera. Nosotros hacemos el acordonamiento y ya. Y entonces, ¿qué pasa si yo en un desplazamiento, por ejemplo, no estoy haciendo un acompañamiento del CTI en Villavicencio, sino me envían a Puerto Lleras? Y en el camino me encuentro con un retén de las disidencias. ¿Y qué hago? Entonces yo le decía, llegamos al absurdo de decir, usted tiene una de las opciones, la más absurda, es pararse, devolver su carro y llamar a su unidad y decirle, me hace un favor, me cambia la operación, porque yo vengo en una operación de derechos humanos, cámbiame la en DIH para no esperar que ellos me disparen primero, sino si yo los tengo ubicados y sé quiénes son, porque esa es la duda del DIH, ¿sí? La duda del DIH aquí, a ver, está fuera de discusión que los falsos positivos no entran en esta discusión, están en discusión, o sea, eso está fuera de toda discusión, son conductas que lo reprocha tanto los derechos humanos como el DIH. Estoy afirmando son situaciones límite, que en todo caso se dan. O sea, el problema de la aplicación del DIH en una situación asimétrica, en un conflicto asimétrico, como lo dice el otro, por eso hago el comentario, es supremamente difícil, es muy complicado. Y el que tiene que determinar en un momento si le dispara o no a determinada persona es él. ¿Sabe qué me llegó a decir el capitán comandante de un destacamento de esos? Levantó la mano y me dijo, ni una coma le voy a agregar a lo que me dijo ni se la va a quitar. Me dijo, doctor, entonces, venga, yo quiero hacerle una pregunta. Si, por ejemplo, la pregunta es boba, pero mire, dice él, si los del CTI están adentro y yo tengo que esperar a que me ataquen porque estoy bajo las normas de la legítima defensa y a mí me entregan fusiles, porque no me entregan más, pues empezando por eso, ¿qué desproporción va a haber cuando usted obtura el disparador? Se van, si es determinando con obturar una sola vez, se van 5 o 6 disparos. Entonces, el ángulo de dispersión en el cuerpo, en el pecho, si usted apunta al pecho y obtura una vez, se pueden ir 5 balas. Y si usted es recluta, es nervioso, se le va todo el proveedor. Y entonces cuando usted va a mirar la necropsia, dice, no, este tipo lo que quería era volverlo papilla. Ese tipo de cosas se encuentran y que muchas veces son retos para el operador judicial. Entonces me decía el capitán, y vamos a la pregunta tonta, me decía el capitán, bueno, y si yo estoy escuchando que se prenden adentro y prenden a plomo a los del CTI, y la pregunta viene, yo no sé qué decirle, pero pues, ahí le dije cualquier cosa como para que no se embalara y no quedara como en ridículo delante de todos sus subalternos. ¿Y qué hago? ¿Ordeno entrar o no? Lo único que le dije es, si usted ve que están allá adentro y le están disparando a los del CTI y usted los deja morir, créame que se los van a imputar a usted. Entonces entendió, pero la confusión, hoy 2019, el conflicto supuestamente terminó, hoy es tan terriblemente incierto como hace 40 años y como hace 50 años o como hace 2 años, o ¿sí? O sea, las discusiones han cambiado de color, pero en últimas el fondo termina siendo el mismo. Muchas gracias. Yo solo quiero hacer un comentario pequeño, y es primero decir que la Comisión de la Verdad tiene un carácter extrajudicial. Yo por eso en estas discusiones de las penas y de las competencias de quién, cómo los castigan, etcétera, me parece que eso es competencia de la justicia penal y tiene que ver justamente con los hechos y la forma como sucedieron los acontecimientos. Nosotros como entidad de carácter, pues primero estatal, pero segundo extrajudicial, nos interesa esclarecer las razones por las cuales se presentan esas situaciones. Es decir, poder hacer un esclarecimiento de por qué pasaron las cosas, quiénes dieron las órdenes y por qué dieron las órdenes y qué tipo de conductas se están presentando y qué tipo de patrones se presentan para que haya violaciones graves a los derechos humanos o violaciones al derecho internacional humanitario. Y por eso hacemos una distinción muy fuerte entre la verdad judicial y la verdad procesal, que es la que el doctor Elkin manejan y desarrollan. Claro, esperamos que cada vez de mejor manera, que cada vez haya una mejor y más clara normatividad para que se presente, de la verdad de carácter histórico, de una verdad, digamos, más contextual, porque no estamos buscando responsabilidades individuales, sino fundamentalmente responsabilidades colectivas, en donde tanto el Estado como la fuerza pública, como la guerrilla de las FARC, etcétera, actúan como un colectivo, y en ese sentido pues nos interesa
fundamentalmente como parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, construir ese relato de verdad histórica, de verdad contextual. Y decirles finalmente que pues, el tema de la JEP sí tiene esa capacidad de avanzar en esos temas. Y hablando del tema de la verdad, que además entre otras cosas me sorprendió que en el himno de Santo Tomás se menciona como 10 veces la palabra verdad, me parece fantástico que nos ayuden en eso. Es como todo lo que se diga en la JEP puede ser utilizado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad justamente en su tarea, pero lo que se diga en la Comisión de la Verdad, los testimonios que se recojan, las entrevistas que hagamos, los relatos y los aportes que nos quieran hacer, tanto militares, guerrillas, sociedad civil, etcétera, son primero de carácter voluntario, de carácter confidencial y no pueden ser utilizados por la JEP o por ninguna otra entidad para mérito judicial. Entonces quería hacer esa... Muchas gracias, doctor Ricardo. La última pregunta ya estaría enfocada en base a las observaciones, o con base, perdón, a las observaciones que han desarrollado nuestros panelistas. Nos damos cuenta que la aplicación del derecho internacional humanitario no es la misma que hace 70 años cuando se firman los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, lo que genera que existan nuevos retos para el Estado y que de alguna manera permitan desarrollar las nuevas tendencias también de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, la aplicación del derecho internacional humanitario en este momento estaría enfocada también a considerar cuál ha sido la importancia de la aplicación de esas nuevas tecnologías en el conflicto y la manera como se da una aplicación práctica del derecho internacional humanitario. Por eso la siguiente pregunta sería: ¿cuáles son los nuevos retos del DIH con ocasión a los avances tecnológicos y en los sistemas de información? Sonrío porque estaba esperando la pregunta para seguir en la discusión con el doctor Elkin, pero es esto, ¿no? Como uno se prepara para el examen del gusano y llegan y me preguntan por el elefante, entonces dicen: el elefante es muy grande, pero tiene una trompa como un gusano y el gusano, ¿no? Pero bueno, va a verlo por dos partes. La facilidad de que haya tecnología para la información, para la comunicación, creo que también pasa porque el Estado tenga una mayor capacidad de articular los diferentes niveles de la administración. Entonces, que las disposiciones y las obligaciones internacionales que se contraen en las misiones en Nueva York, en Ginebra, en Viena, pasen rápidamente a ser discutidas en el nivel nacional del Ejecutivo, que pase por el mando militar a nivel nacional y vaya bajando sucesivamente a las administraciones departamentales, municipales, y que toda la tropa pues, conozca estas normas. Y entonces ahí me engancho para volver a la discusión en cómo las tecnologías de la información pueden facilitar y sofisticar las labores de inteligencia y de contrainteligencia que hace la fuerza pública, y cómo esa discusión con las autoridades del Ejecutivo, con autoridades civiles, en el marco de planes de seguridad ciudadana y de convivencia, o en las políticas que hay para preservar el orden público, pueden llevar a mitigar la aparición y consolidación de grupos armados organizados ilegales. Entonces, el ejemplo de Puerto Lleras. Si yo tengo una tropa que está haciendo labores de inteligencia, que trabaja estrechamente con el alcalde de Puerto Lleras, con la gobernadora del Meta, que se reúnen a hacer los comités, los consejos de seguridad y los comités de orden público, y que empiezan a observar que la forma como están llegando a ciertas áreas del departamento no es la adecuada, y que en Puerto Lleras, porque no hay una estación de la policía, o porque las que se han creado en el marco del proceso de paz, como las unidades de carabineros, no son lo suficientemente idóneas para mitigar la aparición de ese actor. Yo debería comenzar a tener una estrategia de intervención que parta por un diálogo horizontal y respetuoso con las juntas de acción comunal, con los líderes sociales, con los defensores de derechos humanos, para ver qué se requiere y que ese actor no se consolide. Y así va a ser mucho menos probable que haya operativos del CTI donde se encuentren con retenes de la disidencia. Creo que eso, las posibilidades que tenemos ahora con el Internet, con las tecnologías de celulares, con la forma como se puede regar la información, y lo que es más importante, y es una labor muy importante para la academia, es cómo podemos hacer que más comunidades, que más campesinos y campesinas conozcan las normas del VIH, que puedan exigir sus derechos
que se conviertan en defensores de derechos humanos y que no haya los riesgos para su vida, integridad, libertad que estamos observando para quienes deciden trabajar en estas labores, podrían abrir un nuevo proceso para el país. Bueno, de acuerdo con eso. Lo que pasa es que el conflicto es un fenómeno tan gaseoso, tan difícil de entender, y sus dinámicas hay veces es como se pudiera entender es como un completo caos, y precisamente por eso es que vienen las grandes infracciones y trata de regularse. Pero bueno, en el tema de cuáles son los nuevos retos, creo que hay un reto que persiste para el Estado y las instituciones y para todo el mundo, y eso lo tiene que ver aquí con algo que dijo el doctor, y es que se conozca más el derecho internacional humanitario y se estudie. A mí me llama la atención que le pregunté a la doctora en qué semestre estaba, porque en un semestre realmente a mí el interés por el VIH me surgió cuando ingresé al ejército, o sea, ya viejo, y pues ver que desde el principio en una universidad hacen el esfuerzo por encauzar a los alumnos para estudiar este sistema es importantísimo. Entonces eso es un reto persistente, y un reto novedoso que pues uno pudiera decir que es el tema de qué hace el VIH para regular conflictos aún más asimétricos, aún más difíciles de regular, como por ejemplo la ciberguerra, y cuáles son los retos del derecho internacional en el espacio, en el espectro, cómo se limita, cómo se pueden usar determinados programas, virus, hackers, etc. Entonces, por ejemplo, un hacker que está en la casa, no sé, imaginemos que aquí está uno de los hackers más peligrosos en un apartamento abajo de mi edificio, abajo de mi apartamento, y el derecho internacional humanitario lo considera él un combatiente. El tipo ahí con un computador puede desactivar en cualquier parte del mundo un sistema de misiles. Luego es válido que si está ubicado, no sé, se pueda lanzar un ataque en contra de él, y que si yo estaba ahí con mi familia durmiendo, a mí me pueden considerar como un daño incidental. Efecto colateral. Ven, o sea, ese creo que es un reto importantísimo. Hasta ahora la comunidad internacional están haciendo la necesidad de reglamentar esto a través de un protocolo, y van a pasar décadas, pero yo creo que va a llegar la necesidad, la necesidad ya está, va a llegar el momento. Miren, solo voy a compartir 2 rayitas del reloj para compartirles las 6 reglas que en el año 2019, enero del 2019, estableció el Comando del Ejército en ciberguerra. O sea, no existen reglas hoy, pero ya el Comando del Ejército tiene 6 reglas para aplicar el VIH en ciberguerra. La primera: está prohibido el uso de fuerza no letal o letal mediante el empleo de capacidades cibernéticas. 2. Está permitido el empleo de capacidades cibernéticas en contra de una operación cibernética. La guerra de hackers, por ejemplo. Ven que hay todo por ejemplo, es tan importante que los chinos, los americanos tienen unidades completas de ciberguerra. Es tan importante que las fuerzas militares tienen especialistas en ciberguerra y en ciberataques. 3. Está permitido desarrollar operaciones militares cibernéticas. Yo hasta hoy no he conocido la primera orden de operaciones, y el día que vea una orden de operaciones de operación cibernética, ese día la quiero ver, porque me sentiría como viendo Vengadores, la última película de Vengadores, ¿sí? Y creo que sentiría lo mismo, asombro, no sabes si llorar, si reírse, porque eso va a ser espectacular, para alquilar balcón. Dice, 4. Está prohibido adelantar operaciones cibernéticas que amenacen la integridad territorial o independencia de cualquier Estado, a excepción de encontrarse en legítima defensa, de la que habla el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, de legítima defensa, no de la legítima defensa de la que habla la doctrina Bush y la anticipación, no, es legítima defensa o en estado de guerra. O sea, ningún Estado puede agredir, a no ser que quiera incurrir en el delito de agresión,
en un ataque cibernético en contra de otro estado. Y se dice, no, eso es una locura, sí, claro. ¿Y qué tal que a alguno se le ocurra atacar la central eléctrica de otro estado y dejarla sin luz, como algún loco por ahí está diciendo que lo están atacando cada mes que se le va la luz? Quinta, está permitido desarrollar operaciones cibernéticas, permitido, de simulación o entrenamiento, o sea, juegos de guerra, nacionales e internacionales. Aunque usted no lo crean, hay cooperaciones de ejércitos en guerra cibernética. Entonces usted cree que solo se reúnen para volar sus aviones, y no, se reúnen también para cooperar en operaciones, en juegos de guerra se llaman, hacer juegos de guerra para contrarrestar o lanzar ataques cibernéticos. Y sexta, o sea, me llama la atención porque siendo tan importante, solo apenas hay reglas, y la sexta, está permitido el uso de nuevas tecnologías, medios y métodos para el desarrollo de operaciones cibernéticas. Lo chistoso es que no dices cuáles son. Entonces, es válido, por ejemplo, a la luz del derecha, utilizar un determinado software sin licencia. ¿Y qué pasa que el que lo usa, qué pasa con la operación? Bueno, en 20 años, cuando estemos más con experiencia sobre esto, seguramente tenemos la respuesta. O usted lo propone de trabajo de grado. ¿Listo? No, yo solo quiero hacer una mención muy rápida y corta con este tema de la utilización de las tecnologías, muy en la línea de como lo planteaban ahora, sobre todo de tener una mejor información y mayor conocimiento, no solo del VIH, de toda la política de derechos humanos, toda la doctrina de derechos humanos. Es decir, si una sociedad no entiende el marco general de los derechos humanos, menos va a entender el marco del derecho a la guerra. Entonces creo que nos podemos, tenemos que profundizar, tenemos que avanzar en ese tema, más en una sociedad, que quería ponerlo a colación, una sociedad como la nuestra, que sistemáticamente ha estigmatizado a los defensores de derechos humanos como guerrilleros, donde a partir de una doctrina del enemigo interno pues se han hecho cacerías de brujas. Todo lo que hable de la defensa o que invoque la defensa de los derechos humanos es considerado subversivo, y entonces entramos en otra serie de discusiones, y por eso me parece, digamos, pertinente que ahora que tenemos tanto acceso a la información podamos ir profundizando en estos temas para tener cada vez un poco mayor de claridad cuando nos lleguemos a esa guerra cibernética que nos están planteando, y que seguramente cuando se dé no vamos a tener tiempo ni siquiera de verla por televisión. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. De verdad que para la academia es importante generar estos espacios de disertación y diálogo en torno a problemáticas reales. Damos espacio a preguntas que puedan tener ustedes, público, auditorio, frente a las discusiones que aquí se plantearon. Yo tengo una pregunta. Doctores, primero muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias, cada uno desde su óptica. Muy interesante la discusión planteada. Lo primero es un comentario al doctor Ricardo. Doctor Ricardo, nuestro lema en la Universidad Santo Tomás es Facientes Veritatis. Está escrito en el escudo, y es buscadores de verdad, buscadores de la verdad, hacedores de la verdad. Entonces estamos a su disposición los tomasinos para lo que se requiera. Lo otro, bueno, vamos a volver con el gusano, doctor, porque sí es interesante un asunto particular. Resulta que hace un par de semanas estuve en la Macarena y una señora me contó su historia. Y su historia era que a su esposo le habían hecho un atentado, había quedado mal herido, lo habían trasladado en una ambulancia. En la mitad del camino, en el traslado de la ambulancia, fue interceptado por personas armadas. Detuvieron la ambulancia, lo bajaron y lo terminaron de matar, pues, para ser concretos en esa historia. Le pregunté que se había hecho el trámite de su declaración para ser reconocida como víctima del conflicto, y me dijo que sí, pero que no la habían reconocido. Le pedí que me dejara ver la resolución, y la sorpresa que me llevo, o no la sorpresa, sino lo interesante es que a la luz de la interpretación que hace la unidad de víctimas, ese grupo armado que pues son disidencias que quedan, son reductos de la ya desmovilizada FARC, no son considerados propiamente como combatientes, y por ende eso no era una infracción al derecho internacional humanitario.
Entonces, obviamente interpusimos los recursos, una solicitud de revocatoria, vamos a acompañar el caso del consultorio jurídico porque nos parece interesante, por lo menos de repente que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto. Pero en el tema doctrinario, en el tema, digamos ya teórico, ateniéndolos a ustedes, mi pregunta es sobre la naturaleza jurídica de esas disidencias, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre ese grupo de disidencias que tal vez era el tercero, el cuarto, el quinto al mando, que no se quiso desmovilizar y que organizó los mismos militares y tal vez con las mismas armas que tenían, perdón, militares no, combatientes, sí, qué pena la imprecisión, ¿sí? Organizó su grupo y está haciendo exactamente lo que hacía, siguen digamos controlando territorio, siguen teniendo una estructura, siguen dando son en algunos sectores alejados y estamos de acuerdo, doctor, no el Estado le falta presencia, sí, pero en la realidad, en la práctica hoy estamos viendo ese dilema. Entonces mi pregunta entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica? ¿Se les aplica el derecho internacional humanitario a las disidencias, a esas estructuras que han quedado de las FARC? Y entendiendo desde mi punto de vista tal vez muy coloquial, yo las veo igualitas, ¿sí? Yo veo simplemente que tal vez ya no se llaman FARC-EP, ¿sí? Tal vez ya no tengan la historia y la ideología, pero pues en la práctica siguen siendo muy parecidas. Con esa salvedad y que tal vez es una inquietud generalizada con quienes hemos compartido un poco al respecto, pues quisiera que discutiéramos un poquito sobre eso. Un poquito sería iniciar un nuevo conversatorio, porque hay una discusión muy dura. Lo que están haciendo ustedes con el litigio estratégico me parece que es claro, porque la naturaleza que tengan esos sujetos tiene estas implicaciones también en relación a la 1448 y qué protecciones se deberían dar y consideraciones para ser incluidas o no en el registro único, y habría que esperar cómo se da el trámite de ese litigio que ustedes hacen y ojalá pudiera llegar a la Corte para que se sentara precedente. La fuerza pública las ha caracterizado como grupos armados organizados residuales en desarrollo de la directiva 15, 16 y la 37 del año pasado, y lo que mencionaba el doctor, que voy a buscarme hoy la ley 1908 como estos sujetos para ser combatidos en ese contexto. Por lo tanto, por coherencia jurídica interna del ordenamiento colombiano, debería la unidad asimilar ese mismo criterio. No sé si le estoy haciendo soplete para la causa judicial, pero uno podría decirlo en ese sentido. Pero ahí estaríamos en la discusión meramente de trámite administrativo entre la 1448 para buscar una mayor protección para la población civil y sus derechos a la reparación. Pero cuando ya uno lo ve de una manera un poco más amplia, las disidencias del oriental todavía no alcanzan el umbral de capacidad de operaciones militares sostenidas y de mando unificado, que son los dos elementos que la Corte Penal, el Tribunal Internacional de la Ex-Yugoslavia ha definido para caracterizar un sujeto que podría ser de VIH. Y ahí entramos en una discusión un poco más difícil, porque si uno empieza a ver los hechos que se han cometido, atentados contra fuerza pública usando explosivos o algunas acciones que hay de presión sobre la población civil, uno podría decir que sí habría esos elementos, pero todavía no alcanzan ese umbral. Por lo tanto es que decimos que el combate de la manera como se está adelantando sería excesivo y desproporcionado y podría hacer que el Estado incurra en infracciones al VIH. Bueno, creo que hay dos niveles de discusión, doctor, con lo que dijo el doctor hace un poco tiene que ver con eso. A ver, hay una pregunta aquí que no se dio, que de pronto pudo haber estado en la introducción para sus próximas, es cuándo se aplica el VIH, cuando lo declara el ordenamiento, ¿sí? Y entonces tendríamos un problema, porque la primera norma que habla de conflicto armado interno, que usa el término conflicto armado, es la 1448. Entonces tendríamos conflicto armado desde el 2011, pero es que resulta que el VIH se aplica es por las condiciones objetivas del escenario, del contexto, y en ese punto, independiente de si se llamen disidencias, no disidencias, si llegan a cierto nivel, que es lo que dice, de cierto nivel y generan cierto grado de organización, pues se les debe aplicar el VIH, y todas las acciones que se puedan calificar como infracciones al derecho internacional les aplica. Y entonces usted estará preguntando, bueno, ¿y
¿dónde están los requisitos para considerar que uno de esos grupos de disidencia son pasibles de ser combatidos con VIH? Vuelvo y se los refiero. Ley 1908, artículo 2, definiciones: grupos armados organizados, GAO, aquellos que bajo la dirección, vea, yo lo voy leyendo y usted se va acordando de lo que ha dicho Naciones Unidas y el Tribunal de Yugoslavia sobre el tema de cuándo se aplica un grupo, cuándo no se sabe si hay conflicto o no. Entonces, aquellos que bajo dirección de mando responsable ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Esto es una copiar y pegar de lo que resolvió el tribunal, y creo que intacto. Para identificar si se está frente a un grupo al margen de la ley, se tendrán en cuenta los siguientes elementos. Esto es importantísimo dentro del escrito de impugnación que ustedes van a hacer: que se use la violencia armada contra la fuerza pública o contra instituciones del Estado, la población civil, bienes civiles o contra grupos armados, o sea, entre disidencias cooperan. Segundo, que tenga capacidad de generar nivel de violencia, que era lo que decía el doctor en otras palabras, armadas que superen los disturbios y las tensiones internas. Tercero, que tenga una organización y un mando que ejerza liderazgo o bajo dirección sobre sus miembros y que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles, fuerza pública en áreas del territorio nacional. Entonces usted debe tener la siguiente pregunta. Listo, muy bien, perfecto. Yo hago el análisis, yo soy el profesor y mis alumnos, y determinamos que ese grupo al margen de la ley lo cumple, y bien. Pero ¿el Estado no tiene esa obligación? Sí, parágrafo. En todo caso, para establecer si se trata de un grupo un grupo armado organizado, será necesaria la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, ¿qué dice? Si uno de esos organismos, de esas organizaciones, han sido calificadas o por la directiva o por el Consejo Nacional de Seguridad como grupo armado organizado, se puede combatir uno bajo el VIH, y todas las infracciones que cometan se entienden en ese mismo contexto. Luego, sus víctimas serían, a la luz de la 1448, objeto de protección. ¿Bien? Bien. ¿Y qué pasa si no están? Usted tiene la absoluta, porque dice en todo caso, la absoluta libertad de argumentar en favor del caso particular, caracterizando el grupo que fue victimario en este caso. Uy. Muchas gracias. ¿Tienen de pronto alguna pregunta adicional? ¿Algún estudiante? Vamos con una pregunta más y ya estaremos finalizando el conversatorio. Buenos días. Bueno, mi pregunta es acerca de, nosotros vivimos bajo la Constitución de 1991, es una carta de derechos muy garantista, pero que nosotros no la vemos 100% reflejada en nuestra realidad. Entonces, considerando esto, ¿ustedes piensan que el derecho internacional humanitario aquí en Colombia y en general en Latinoamérica es de papel o de verdad lo tenemos implícito en nuestra realidad? Gracias. Esa es una buena pregunta para la comisión. Yo trabajo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos y las convenciones que van en un nivel de abstracción y de garantía institucional un poco más difusa que lo que tiene la Constitución y el Estado colombiano. Y cuando hace un rato estábamos hablando con Ricardo, con el profesor, yo tengo 37 años y hace 20 años era otro el país. Y era un país mucho más difícil, era un país mucho más inviable, con una situación de violencia generalizada, con unas dificultades de pensar para dónde íbamos a salir. Los paramilitares estaban cometiendo las peores masacres, los grupos ilegales estaban cometiendo masacres, la guerrilla estaba también incrementándose, y uno se preguntaba esto a un nivel de muchísima más desesperanza y desesperación. Y hay un artículo que sacó el 6CR hace poco diciendo, bueno, a la luz del aniversario que se iba a cumplir, si el VIH en verdad era útil o inútil. Cuando uno empieza a ver la sucesión de conflictos que se han reducido, que se han prevenido
o el papel que ha tenido el CICR o las Naciones Unidas para prevenir conflictos y la degradación de otros, uno puede ver el vaso medio lleno y medio vacío. Y yo creo que es importante cuando uno trabaja con leyes, cuando uno trabaja con derechos humanos, valorar lo que hay, valorar los avances que se han logrado, valorar que tengamos un marco legal más sofisticado, instituciones cada vez más sofisticadas, una mayor conciencia internacional acerca de qué principios, qué valores no se pueden transigir en nombre de una economía de mercado, en nombre de una causa política, religiosa. Porque si caemos en la desesperanza, vamos a entrar en un pesimismo sistemático y un derrotismo, o nos vamos a aliar con los actores que están promoviendo que las cosas sean peores. Y eso puede sonar bastante inocente, ¿no? Pero uno de los fundamentos que tienen las relaciones internacionales y hay toda una doctrina que hay dentro de la teoría que rige esta disciplina es ver el idealismo, y el idealismo es lo que nos ha mantenido permanecer juntos como sociedad, que nos hace seguir viendo que hay un mejor futuro y valorar esos pasos positivos que hemos dado. Así que es una invitación a que a partir de lo que se está observando, de lo que hemos podido avanzar, que puede ser poco, y tampoco hay que ser en un optimismo desbordado y ser excesivamente idealista y decir que las cosas están muy bien, porque no lo están. Pero lo que estamos haciendo está encaminando las cosas para que sea un mejor país, un mejor mundo, y que ustedes estén dándose estas discusiones y que se puedan hacer trabajos de grado, investigaciones donde se vean cuáles son los cuellos de botella y que ayuden a pensar propuestas más creativas, más arriesgadas, que nos ayuden a pensar fuera del molde, es muy importante. Entonces no desfallezcan en lo que están haciendo, no se dejen llenar del pesimismo que hay a veces en la opinión pública, no crean que esto va para un peor lugar y que está perdido, porque en realidad hay muchísimas cosas que están cambiando, hay muchas personas, muchos defensores y defensoras de derechos humanos ahora mismo que están pensándose que otra Colombia es posible y que el VIH puede servir como una herramienta para defenderse de los excesos y para limitar, y que el mismo Estado colombiano ha demostrado que incorporando esta normativa y que haciéndolo parte de sus procedimientos internos hace que se prevengan nuevas violaciones. No creo que sea un derecho de papel. Tal vez vuelvo a lo que dije al principio. El derecho internacional humanitario tiene una importancia que no se le da. Eso es otra cosa. Y no se le da en lo general de la población, de profesionales, de gente. Sí, la gente no sabe qué es el VIH. Alguna vez escuché a un alcalde de un municipio decir después en una conferencia a los medios de comunicación que la violación de una niña y el desmembramiento de una niña por parte del violador había sido una grave infracción al derecho internacional humanitario. ¿Sí? Es un desconocimiento absoluto, y eso tiene compromiso todo el mundo, el Estado, desde las escuelas, las universidades, etcétera, pero creo que pasa por el conocimiento. Segundo, uno podría hacer una abstracción de eliminemos mentalmente las convenciones y los protocolos y todo el desarrollo jurisprudencial de 70 años, eliminémoslo de nuestra historia. Yo creo que habría más conflictos, creería que habría más conflictos. Es más, el solo hecho de cuando las FARC se sentaron es reconocer que existe un marco normativo y reconocer que realmente lo que quiero decir es que el VIH es como aquel protagonista que no se le reconoce realmente su importancia, pero realmente no se puede tomar como que es un derecho de papel, que es un derecho que no aplica. Creo que sí, decir cuáles conflictos ha prevenido es imposible, máximo cuando todos los días hay conflictos y no pareciera que el mundo está en caos, y en cierto punto sí, pero creo que sí habrían más conflictos, sí los habrían muchísimo más, tanto si eliminamos mentalmente todo lo del VIH, todo lo que implica el diseño y el resultado final del proceso de paz hubiera sido diferentísimo, ¿sí? Si no existiera el VIH, el doctor y sus compañeros no tendrían hoy forma de hacer un reclamo de otro nivel en el caso que nos estaba contando. O sea, creo que el derecho internacional humanitario tiene el gran reto de hacerse ver más, ¿sí? De hacer espuma de lo que hace y de las realmente implicaciones, y eso es lo que hace. El deber está en
los profesionales que nos dedicamos en algún punto en esto. Pero no creo que calificándolo de es un derecho de papel, es un derecho que no aplica. Yo creo que no. Creo que estamos mejor y el mundo es mejor con VIH que sin VIH. Algunos decían, es que los Estados Unidos no son parte de las convenciones y entonces van haciendo guerras por todo lado. Pero los ejércitos más reglados en materia de infracciones al derecho internacional humanitario, así no los quieran llamar así, son los ejércitos de los Estados Unidos, aunque uno no lo crea. Lo que pasa es que ellos, pues, por su política, eso es otra cosa, pero yo creo que sí, el mundo y Colombia está mejor con VIH que sin él. Ahora, ¿cómo sería sin él? Peor. Yo comparto la opinión de los compañeros de panel porque pues, yo soy de la generación anterior a la de ustedes. Yo era de la generación que pensábamos que la Constitución del 91 nos iba a cambiar todo este país que tenemos. Pensábamos que la participación ciudadana realmente iba a abrir las puertas para construir una sociedad en paz, para tramitar de una manera diferente nuestros conflictos sin el recurso de las armas. Siempre pensamos que era una constitución para la paz. Y obviamente a uno le queda también un poco el sinsabor de que estrenando la elección popular de alcaldes se presenta el genocidio de la Unión Patriótica y el asesinato de muchos alcaldes del Proyecto Popular, el tema del liderazgo social al cual nos invitan todos desde hace muchos años también y los están matando y los siguen matando a los líderes sociales, pues hacen que uno tenga que hacerse esa pregunta si realmente estamos avanzando realmente hacia una democracia participativa, hacia una democracia integral, o si por el contrario estamos reproduciendo viejas lógicas y viejos esquemas del control del poder y el dominio del territorio. Pero indudablemente que la Constitución del 91 abrió un campo normativo e institucional muy fuerte. El país es distinto, evidentemente. El Estado colombiano, las fuerzas militares de hoy son distintas de las que teníamos, por ejemplo, en la época del Estatuto de Seguridad, para hacer solamente mención de una época histórica. Y el llamado sí es a que no desfallezcan. A nosotros nos quedó grande esta tarea, no les puede quedar grande a ustedes. Lo que ha planteado el acuerdo final para la terminación del conflicto es una oportunidad para la sociedad, a pesar de la polarización, a pesar del debate político que tenemos todavía, pero eso es justamente lo que nos haría enriquecer como sociedad, poder ser capaces de dar un debate respetuoso, un debate político de altura y un debate que nos permita no llegar nunca más al recurso de las armas para poder sacarlo adelante. Creo que en esa oportunidad estamos, la universidad y la academia está comprometida con este tema y creemos finalmente que esta oportunidad que tenemos ahora no la podemos dejar desperdiciar. Bueno, de nuevo muchas gracias a nuestros invitados por compartir sus conocimientos y su experiencia en torno a un tema tan importante como el derecho internacional humanitario, con ocasión a la celebración o conmemoración de los 70 años de los convenios de Ginebra. Agradecer a los estudiantes que nos acompañaron, a los docentes, al Semillero de Derecho Público y al Grupo de Investigación Dr. Angélico por hacer parte de este conversatorio. Damos por finalizado el evento. Muchísimas gracias a todos los presentes.